presento antes que nada, mi nombre es Sebastián Galeano, ¿sí? Me toca la oportunidad de coordinar este ciclo, el ciclo de lectura. Era un ciclo que venimos haciendo hace, serán 2 meses aproximadamente, y hoy nos volvemos a encontrar después de un par de semanas de no tener actividad. Por motivos organizativos, cambiamos la frecuencia de cada 2 domingos a hacerlo un domingo por mes, por lo menos por el momento, hasta tener nuevas directivas, digamos. Eh, la idea es mantener un horario fijo por lo menos, 17 horas. La idea sería el próximo mes, el segundo domingo, hacerlo otra vez. Así que bueno, eh, no sé si alcanzaron a leer, pero la dinámica que se suele utilizar es, no sé si alcanzaron a leer el artículo, perdón, pero la dinámica que solemos utilizar es hacer un repaso general, puntualizo algunas cuestiones que me parecen interesantes, y después, bueno, se abre la oportunidad de compartir algunas preguntas, reflexiones, incluso debatir un poco acerca más de lo que dijo el autor, más bien qué cosas podemos rescatar nosotros. Dicho esto, bueno, eh, como vemos, digamos, este es un artículo de Alberto Venegas Lynch. En general es un artículo bastante interesante, es una propuesta, a mi criterio, un poco, yo no diría sale sacada de tono, pero en el sentido de que va un poco más allá de lo que es coyuntural. Él mismo lo menciona así. Hace un pequeño repaso de las cuestiones que están pasando por el mundo. Vemos que es- hace un llamado a todo esto que estamos atravesando, digamos, y nosotros llevamos a más de 100 días, que es la pandemia y también los problemas que nos rodean. Dicho sea de paso, eh, como comentario aparte nomás, por ejemplo, vemos que otros países empezaron a liberar sus economías, empezaron no solo la economía, sino la vida en libertad, por decirlo de alguna manera, y permitieron la vuelta del empleo, digamos, la vuelta al trabajo, el dinamismo de la economía, cosa que acá, por lo menos por el momento, estamos estancados. Eh, Hace un llamado, sobre todo, bueno, esto es una puntualización que repite más adelante y me parece muy interesante, que es que los problemas no se resuelven automáticamente, sino que ocurre gracias a otras personas, digamos. Pero hace un llamado también a hacernos cargo, digamos, y ahora quiero traer una preguntita respecto a eso. Bueno, menciona Estados Unidos, las cuestiones que van atravesando, sea por el populismo. De hecho, Estados Unidos es una de las naciones más endeudadas del mundo. eh, Sin embargo, tiene la oportunidad de endeudarse por una cuestión de crédito, digamos, porque generalmente, y como comentario nomás, una cuestión técnica, eh, las deudas estatales no es que se pagan, en realidad se terminan de pagar, sino se va pagando el interés. Entonces, mientras que vos como Estado pagues el interés, por ahí los organismos multilaterales te permiten endeudarte más. Pero bueno, vemos como Estados Unidos tiene ese problema, un problema muy similar a la gran mayoría de los países. De hecho, uno de los grandes problemas económicos mundiales que hay es eso. Lo digo como comentario, digamos, no como opinión, sino más como comentario descriptivo, digamos. Eh, Bien, acá es una pequeña descripción acerca de definiciones del ser humano, digamos. Además menciona ser afro-argentino más adelante. Pero lo que me parece interesante remarcar, a ver si encuentro por acá está. Bueno, esto del crecimiento de los nacionalismos. Sin embargo, me parece que el centro del artículo no está en esto, sino más abajo. Eh, Acá me parece que está el centro del artículo, donde empieza a hablar un poco de la dejadez de la sociedad, digamos, respecto a qué, respecto a todas las cuestiones que hacen a los intercambios más allá de lo económico, digamos, a las relaciones entre cada uno. De cierta manera, la educación tiene que ver, y de hecho coincido con lo que dice él, pero, a ver, siempre menciona que hay terceros, digamos, ¿y a qué viene esto? Por ejemplo, disculpen esto, bien, acá es donde empieza a mí me parece lo central del artículo, ¿no? Él menciona que, bueno, que la pandemia tiene dos caras, digamos. Por un lado están quienes
se limitan para respetar, digamos, porque de cierto modo contagiar a otro una enfermedad, digamos, sería transgredir un poco su esfera privada. La idea sería evitar eso y ser los responsables un poco. Y por otro lado, está el gobierno bueno, que siempre pareciera buscar avanzar, digamos, y encontró la excusa perfecta, el momento perfecto como para avanzar sobre los privados. Y bueno, y acá, y acá empieza, digamos, y hace un llamado a los ciudadanos a pie, digamos, textualmente lo dice, que son muy pocos los que ayudan a contribuir, digamos, para tratar de limitar al Estado y sobre todo entiende que son pocos los que intentan crear una base moral y ética, digamos. Dado que yo lo que entiendo es que él plantea que la única manera de salir adelante de esto y que podamos claramente ver que el gobierno no avanza sobre nuestros derechos, sobre nuestras libertades, es con una sociedad consciente, pero no solo consciente, sino activa, digamos, que haga cosas. Eh, de hecho, bueno, acá está, por ejemplo, la inmensa mayoría de las personas mira desde afuera, se preocupa y preocupa de sus menesteres, se ocupa y preocupa de sus menesteres, perdón, que pueden ser muy legítimos, pero no parecen percatarse que el respeto recíproco no es algo que venga del aire por ósmosis, sino que es resultado de esfuerzos permanentes. De hecho, ahí hace una cita, la libertad es su eterna vigilancia, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, y sobre todo también acá la frase que pone de que eh, por ahí es más peligroso el que los que sabemos que por ahí hay una cuestión moral detrás de esto no hagamos nada, eh, y más bien dejemos a la gente por ahí mal hacer más ruido, por ahí pongo en términos de bueno y malo, una cuestión para hacerlo más sencillo, no creo que vaya por una línea tan fina, digamos, no, esto no es una película, yo no creo que la vida sea una película, digamos, pero yo sí creo que hay, por decirlo, malos y buenos, pero no me parece tan literario como podamos pensarlo, digamos. Lo pongo así para resumirlo, ¿no? Bueno, acá por una frase, gira mucho en torno a esto, digamos, me preocupa el silencio de las personas buenas, y bueno, eh, creo que el artículo, si alguien quiere, nos detenemos en alguna parte, pero por el momento me parece que eh, de momento el artículo es muy sencillo, pero tiene a su vez mucha profundidad en esto de que nos interpela un poco qué estamos haciendo nosotros hoy por hoy, digamos, en qué estamos contribuyendo, digamos. Eh, claro, y acá viene una parte importante, y esto de vuelta recalco, eh, es de una responsabilidad, y menciona, acá hace una categorización de la mayoría de las personas, eh, es una responsabilidad que algunos actúen como si otros van a salvarlos, digamos, porque sí, que les van a resolver el problema. Y acá es el escenario ideal para que el gobierno se haga cargo de eso, digamos. Claro, porque es muy fácil decir, bueno, está mal que el gobierno avance, digamos, pero vos te metés en política, vos discutís en reuniones sociales, bueno, acá hablan las reuniones, discutís en reuniones sociales, en tus cercanías, acerca de las cuestiones políticas, de lo que no te gusta de los gobiernos, o te quedas más bien callado, digamos. Por ahí capaz uno dice, bueno, yo creo que no hago tanto la diferencia, pero Bastiat también, me gusta mucho esto de Bastiat. Bastiat también decía que en realidad él no creía en los grandes cambios, digamos, de cambiar a muchas personas, sino de ir en uno, digamos, de la típica, eh, de la charla uno a uno, decía él, convencer a un amigo, tipo, la típica Herbalife, digamos, por traer un ejemplo, eh, traer a uno y que ese otro logre conseguir convencer a otro y así. Eh, bueno, acá hace un gran llamado, digamos, eh, él dice que lo más importante, digamos, o por lo menos las cuestiones de fondo, tienen que ser mucha lectura, pero lectura, ¿cómo se diría? Eh, concentrada, digamos, pensada, criticada también, o sea, crítica, y, y no debería haber justificativo para no leer, digamos. O sea, nunca creo que el liberalismo no tiene fin, digamos, en el sentido de que siempre hay cosas nuevas para leer, siempre hay cosas interesantes para leer, y le hace un llamado a eso.
Pero bueno, me parece que, a ver, sí, la realidad es que creo que esto es una de las pocas cosas que nosotros, que nosotros por ahí podemos ofrecer. De hecho, creo que todo lo que ofrecemos es esto que plantea Alberto General Lynch, creo que tendría nuestro aprobado, porque de hecho esto es una reunión más bien reducida, discutimos artículos, más bien no son libros, pero me parecen artículos de provecho, sobre todo porque sirve un poco para ver por dónde estamos yendo, sin, sin llegar a ser una autoayuda, digamos, sin llegar a creer que estamos haciendo todo bien, sino simplemente tratar de buscarle una vuelta a esta situación que estamos viviendo. Bueno, bueno, dicho esto, estoy repasando un poco más, creo que no se me quedó nada. Claro, y acá es otro llamado, y me parece importante también, y te voy a resumir todo, es que habla un poco de las marchas que andan pasando, digamos. A mí también me llama mucho la atención que hay en las mismas marchas hay ¿cómo se diría? Un aglomerado de ideas que más bien no son todas las ideas de la libertad, digamos, hay mucha gente que con todo yo respeto, digamos, a las personas, no a las ideas, sino a las personas, y por mí pueden decir lo que se les cante, digamos, pero eso no quita que para mí creer que, qué sé yo, a ver, ponen antenas de 5G para controlarnos, la verdad me parece un poco descabellado, digamos. Por el ejemplo de las antenas 5G porque es algo que suele pasar, pero también hay otras frases como las que recalca acá. También hay gente antivacuna, que la verdad que, insisto, yo no respeto ideas, más bien personas, pero yo no soy, eh, como se diría, yo no estoy a favor de los antivacunas, digamos. Pero bueno, son opiniones personales, así que las dejamos de lado. Eh, Bien, acá hace un elogio a las fundaciones liberales que se encargan de trabajar. Y bueno, y acá esto es lo que quería volver a traer, digamos. Por esto me parece, creo que con esto gira mucho el artículo. La responsabilidad de lo que viene ocurriendo en distintas partes del orbe es de cada uno. No hay cabida para los distraídos. Bien, dicho esto, bueno, y acá una cuestión casi histórica. Tocqueville planteaba que, como vemos acá, en los países donde se logró un gran progreso moral y material, la gente da por sentado que eso ya está dado, digamos. Y de hecho es algo que pasa, yo creo que es algo que pasa a muchos, sobre todo gobernantes y más que gobernantes también gente, votantes, digamos, que piensan que, por ejemplo, la riqueza está dada, eh, que se puede repartir, que incluso acá en Argentina hoy por hoy se puede estar sin trabajar mucho tiempo más. La realidad es que la misma realidad le va a chocar dentro de poco porque estamos viviendo situaciones que lamentablemente creo que nadie aguanta, digamos. De hecho, creo que las empresas están quedando sin capital de trabajo y esto es un dato, otra vez son datos, digamos, de la realidad. Pero bueno, hay que seguir sonriendo, ¿no? A ver, claro, acá es donde menciona algo que también me pareció muy cierto, que me pareció bueno traerlo, digamos, y es que la izquierda empezó a ocupar lugares que por pereza o por insistencia, digamos, eh, logró ocupar. Eh, por pereza nuestra o por insistencia de ellos, digamos. Digo nuestra entendiendo un espectro amplio, digamos, de ideas. Eh, de hecho, creo que una de las herramientas más importantes que tuvo la izquierda, y esto me gustaría traerlo a debate también, es que la izquierda tiene una capacidad retórica muy grande como para transformarte a vos en una etiqueta, digamos. No en un conjunto de ideas, sino en etiquetas. Y etiquetas que representan todo lo malo, obviamente. Creo que estoy diciendo algo que todos pensamos que es algo obvio, pero sería bueno pensar cómo lo hacen, digamos. Y si podemos sacar algo de eso, digamos, si es que podemos sacar algo de eso. Si es que podemos aprender algo de eso. Bueno, y acá habla un poco, es hora de terminar con la frivolidad de pensar que los valores de la sociedad libre aparecen por arte de magia, somos cada uno de nosotros responsables. Bien, e invita un poco a dejar las cuestiones coyunturales en pos de ir más a cuestiones
de ideas, digamos, a las cuestiones más centrales, más básicas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eh, termina hablando del discurso de Reagan, que me gusta mucho esta frase. Pero bueno, eso sería todo el artículo. Eh, Así que espero que no se me haya cortado el audio en ningún momento. Así que bueno, así que eso, me gustaría traer una primera pregunta que sería quizás empezar por la primera, una de las primeras que hice, que tiene que ver con lo que hizo Alberto Benegalín, es qué podemos hacer, digamos, qué podemos hacer, qué podemos ofrecer, ¿sí? Si alguien quiere empezar, levante la mano, mejor así Hay yo le, comentarios en el chat. sí, ahí veo, sí. Analía, no sé si querés abrir un micrófono, Analía, pero si querés leo, puedo decirme nomás. Eh, Mientras tanto voy leyendo. Analía dice, Sí, yo lo que, perfecto, sí. ajá, yo lo que, perdón, Sí, no, no, está bien, está bien. lo que a mí me parece, ¿no? Como ciudadanos, tenemos que hacer uso de esa categoría o ese poder que tenemos como ciudadanos para poder rebelarnos, ¿sí? Rebelarnos, pero en el buen sentido, es decir, salir a manifestarnos. Yo creo que a la sociedad, y creo que no sabe, que no conoce sus derechos, entonces, desde la educación, porque eso se ha sacado de la educación, lo que es la instrucción cívica, a mí me parece que es fundamental para que puedan aprender los alumnos, los chicos desde chicos, no desde una militancia política, sino desde digamos, neutro, desde como ciudadano, cuáles son sus derechos y poder hacer uso de ellos. O sea, me parece que lo que falta es eso, que la gente, el ciudadano, ¿no? El ciudadano de cualquier país sepa que tiene derechos como ciudadano, y cuando una ley, cuando una situación o algo que hace el gobierno, que ya sea económico, social, de salud o lo que sea, que no está haciéndose bien, que el ciudadano puede salir a protestar y a decirle al gobierno pacíficamente, no estamos de acuerdo con esto. O sea, en Mendoza lo que ha pasado es muy grave, que, que, que quieran ahora, a través de las filmaciones, ver a la gente que salió a protestar porque no estaba de acuerdo con el gobierno y quieran ahora hacer una causa judicial, ¿no? A la gente que sale a protestar, cuando que un DNU no está por encima de la Constitución. Entonces, constitucionalmente tenemos derecho a la protesta. Y eso es lo que no se está respetando desde el gobierno. Entonces eso ya es como que están atropellándonos como ciudadanos, ¿no? No dándonos el derecho a poderles decir, no estamos de acuerdo con esto. O sea, Gracias, creo que tiene que Analía. ver un poco con eso. Sí, sí, eh, me parece correcto, pero gracias. No sé si alguien más quiere eh, compartir algo respecto a eso que está diciendo Analía o quiere compartir algo más. Sí, lo del Mendoza es muy cierto, lo de los que querían sacar las cámaras, digamos, es bastante llamativo. Bueno, eh, ¿alguien más quisiera compartir? No sé si Luca quiere compartir algo. No, sí, buenas tardes. No, más que nada me parece importante eso que estaban diciendo y yo considero que es un momento muy importante porque que, que la sociedad tiene que salir a la calle porque hay partes del gobierno, o sea, partes de la oposición que avalan la situación del gobierno, digamos. Y hay mucha parte de la sociedad, hay mucha gente que está muy en desacuerdo y a la gente que votó no los está representando. O sea, haciendo un análisis de lo que decía de la marcha recién que estaba escuchando, me parece importante que la gente, bueno, pueda salir a manifestarse y decir, me parece que esto es incorrecto, porque incluso a las personas que ellos votaron están a favor de lo que está sucediendo en este momento, lo están avalando mediante comentarios en programas de televisión y bueno, la reta lo está comentando, lo está apoyando con sus actos, digamos, como jefe porteño. Nada más que eso. Gracias, Luca. Aprovecho eso, digamos, sobre todo lo de la marcha, para hacer otra pregunta, digamos, capaz que sirve. Habría que ver si quizás
y esto lo tiro como pregunta para ver si alguno tiene alguna respuesta, se me ocurre ahora en el momento, habría que ver si tenemos algún tipo de respuesta a lo que estamos atravesando, digamos, porque, siendo sincero, digamos, es correcto y está bueno, digamos, salir a marchar. Ahora, eh, me parece a mí que no es de todo desacertado el hecho de tomar en serio, más que tomar en serio, ponderar muy fuerte al coronavirus, digamos. Eh, la verdad que capaz alguno tiene más datos, pero eh, como comentario no hay por qué punto esto, porque me parece a mí que el coronavirus, por la forma de contagio, por el fenómeno que es, no es lo mismo que cualquier enfermedad, digamos. Así que pienso yo quizás, ¿qué otra alternativa se podría ofrecer a esta situación que estamos atravesando, digamos? Eh, en general, eh, lo primero que se le venga a la cabeza por ahí es la mejor idea, pero eh, tampoco espero tener una respuesta acá porque sería solucionar lo que estamos atravesando, pero quizás pueda ayudarnos a orientar un poco a ver qué tenemos para ofrecer, porque si nosotros no tenemos nada que ofrecer, creo yo salir a protestar es en vano, creo yo. Sí, Alberto. No, yo creo que son dos preguntas distintas, digamos, ¿no? O sea, Puede ser. que una metodología, la que fuere, de hecho esta de la cuarentena o el confinamiento, tiene muchas variantes en el mundo. La discusión es si el Estado te tiene que obligar a confinarte o la confinación es una decisión personal. Porque bajo esta regla de que esta es la mejor solución y que el gobierno tiene derecho a imponerte la regla, también podríamos decir que la gente se tiene que alimentar bien y entonces el gobierno te podría obligar a no comer milanesa, digamos. Porque está demostrado que la milanesa, si la comes muchas veces, te trae problemas de colesterol y de triglicéridos y eso es malo para la salud y también es malo para el sistema de salud, el sistema sanitario que se vuelve más costoso. Digo, si le aceptás el argumento de que el remedio adecuado es este, eso valida la posibilidad de que un gobierno imponga una regla, estás aceptando un antecedente muy peligroso, porque el problema es el argumento que utiliza el gobierno para la cuarentena, no la cuarentena. Digo, en países desarrollados hay mucha gente que está absolutamente encerrada, pero no porque una ley lo diga, sino porque la gente decidió encerrarse. Y aquí viene el punto, digamos, si es que la discusión no es si la cuarentena es el remedio o no es el remedio, la discusión es si la cuarentena puede ser forzada por ley. Esta es la discusión, no si está bien o está mal, porque si no estamos entrando en una falsa discusión. Digo, mañana vamos a decir, el gobierno nos va a decir que no podemos ser obesos, porque está demostrada que la obesidad genera altísimos costos en el sistema de salud y genera colapsos en el sistema sanitario, y entonces bajo el argumento de que tiene razón, le vamos a autorizar a medirle el ancho de la panza a las personas para saber si transgredimos o no su norma, digamos. Esta es la discusión. Ojo con caer en el debate, en el dilema que plantea el gobierno argentino, que es que los que están en contra de la cuarentena o están a favor de la cuarentena son buenos o malos. Guarda que eso es muy peligroso como argumento, ¿no? Claro, gracias, Alberto. No sé si alguien quiere compartir algo respecto a eso, pero también se me viene a la cabeza ahora. Eh, claro, y ya frente a eso, digamos, ¿qué podemos hacer? O sea, eh, ¿qué podemos ofrecer nosotros, digamos? Porque la realidad también es que siento que el hecho de las ideas que por ahí coincidimos, digamos, las ideas en las que coincidimos no son muy bienvenidas en el grueso de la gente, digamos. ¿Cómo lograríamos, cómo creen ustedes que lograríamos convencer si es que tenemos que convencer, o cómo podríamos persuadir, mejor dicho, al resto de que lo que pensamos está bien? Eh, creo que también es una clave esa y es difícil, digamos, y creo que ahí estaría tratando de encontrar una solución, una fórmula secreta que no existe, pero eh, ¿por qué digo esto? Porque quizás a mí me pasa por lo menos, y esto lo traigo para que se entienda por qué pregunto esto, tengo amigos de todos los colores partidarios, políticos y partidarios, sí, y la realidad es que algunos puedo llegar a convencer, a otros no, digamos.
¿cómo podríamos convencer a alguien que no conocemos, por ejemplo? No sé, es una pregunta que se me viene a la cabeza, si alguno tiene algo más para compartir, adelante. De paso se van sumando, bienvenidos, así que espero que hayan podido leer el artículo. Mientras están entrando, te agrego, Seba, si me permitís. Por supuesto. Yo ahí creo que hay otro argumento que es muy opinable, que está muy instalado en la sociedad y está muy instalado deliberadamente en la política, ¿no? Que es que vos no podés protestar si no tenés una propuesta alternativa. Y esto es una gran falacia, digamos, por varias razones. Primero, porque los gobernantes no están para pedirle a los ciudadanos alternativas a sus ideas, primer punto, sino que están ahí gobernando porque decidieron ellos postularse para gobernar. O sea, nadie les puso una pistola en la cabeza a los que hoy gobiernan y los obligaron a ser parte del gobierno. Ellos dijeron que estaban en condiciones de hacerlo. Y por otro lado, están ahí para representar a la sociedad, con lo cual la sociedad no tiene por qué ofrecer un plan alternativo ni una propuesta diferente. Ni siquiera, te diría yo, mucho menos el liberalismo o algo que se parezca. A lo sumo, podrías pedirle eso a la oposición, podrías pedirle eso a los partidos políticos que dicen querer competir por espacios de poder, que eso sí estarían, entre comillas, moralmente obligados a tener una propuesta alternativa. Los ciudadanos a lo que tenemos derecho es a exigir que se respeten nuestros derechos, no a proponer una cosa diferente, que no es lo mismo, digo, ¿no? O sea, ahí también podemos caer en un dilema tramposo. Porque claro, entonces el que gobierna te dice, bueno, yo hago esto porque, viste, vos no me proponés nada distinto. No, no, maestro, no funciona así el tema. Vos estás ahí porque nosotros te pagamos el sueldo. Y como te pagamos el sueldo, vos lo que tenés que hacer es respetar los derechos de la persona. Vos no estás ahí para vulnerar los derechos de la persona. Y lo que de alguna manera aparecen los reclamos estos de los últimos tiempos son reclamos vinculados al aplastamiento de los derechos, al avasallamiento de los derechos. Y creo que ahí hay otra vez un dilema en el que no hay que entrar en el juego, digamos, ¿no? Ni los ciudadanos tenemos que hacer propuestas de políticas públicas alternativas al gobierno, ni el gobierno tiene derecho a exigirle a los ciudadanos absolutamente nada. Y por otro lado, la obligación la tienen los gobernantes de hacer respetar la Constitución sobre la cual juraron, digamos. No estamos pidiéndole que nos den un derecho alternativo que no figura en la Constitución. La libertad de circulación está instituida en la Constitución Nacional. Y hasta donde yo sé, no salió ninguna norma de rango constitucional que aplaste semejante derecho, y mucho menos con un decreto de necesidad de urgencia. Ahora, si el presidente escribe un papelito y le pone su firma y le pone un número, y eso tiene más valor que la Constitución Nacional, que los tratados internacionales, que las constituciones provinciales y las leyes, entonces estamos en el horno, digamos. Entonces, yo le exijo al presidente que respete la Constitución sobre la cual él juró y sobre la cual él asume un mandato de 4 años, porque el mandato de 4 años es constitucional, no es una cosa que cayó del cielo, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué le tengo que respetar yo los 4 años de mandato si él no es capaz de respetar la misma norma que le permite estar 4 años en el lugar? Creo que y el planteo en todo caso que vos haces, que es válido, es ¿qué hacemos nosotros para garantizar nuestros derechos? Sería, en todo caso, ¿no? A eso me oriento. Más que ofrecerle alternativas, ¿sí? Claro. Sí, yo más que ofrecer alternativa a los políticos, decía a la gente, digamos, porque, a ver, entiendo que en realidad la alternativa ya está, digamos, y es que la gente entienda, y creo que va conectado a lo que decía Analía, y también planteó esto con argumentación, convencer a la gente. Yo me refería a esto de que la gente no se va a lograr convencer, digamos, si no le ofreces algo más que le convenza. Yo siento que mucha gente a la que no le interesa, o no sé si no le interesa, o no conoce, o desconoce, digamos, lo que son sus derechos, como decía Analia. Y de hecho, no sé cuánta gente sabe que realmente cuál es la importancia de la Constitución. Sí, Emanuel. Activa el micrófono nomás. Hola, hola. Hola, sí se escucha. ¿Sí se me escucha? Sí. Con lo que dijo Alberto, estoy totalmente de acuerdo. Ellos tienen que dar la propuesta, no nosotros. Nosotros tenemos que reclamar las soluciones que ellos propusieron, que no aparecen. Y con respecto a lo que dijo Analía, es que no hay definiciones claras básicas. Por ejemplo, ¿qué es un derecho? ¿Qué es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de la Constitución?
Y yo creo que nosotros como institución y como individuo tenemos que dar esa información al individuo común. Pasa por la instrucción y la información, pero con conocimiento. Yo hice una encuesta personal con esos puntos y entre personas comunes que comparten el mismo pensamiento conmigo, personas decentes que no son planeros, que no son chorros, que no son gente decente, las definiciones son dispersas. Compañeros de facultad, ingenieros, abogados, personas que no tienen estudio. Entonces, si es tan heterogénea la definición, es difícil que tengamos un, un sentimiento común. Entonces pasa primero por nosotros que queremos impulsar algo nuevo, partir con las definiciones básicas. Yo creo que ahí el club tiene una gran oportunidad de captar esa falta de conocimiento y esa búsqueda. Ese es mi punto de vista. Perfecto, Manuel, gracias. Claro, sí, yo pregunto, ¿no? Digo, ya que trajiste lo de, y pregunto para todos, no solo para vos, sino para el que quiera compartir, capaz que se tiene alguna respuesta. Esto de que hay distintas definiciones que cada uno tiene respecto a la misma palabra, eh, ¿cómo se podría llegar a un acuerdo, digamos? ¿Cómo creen ustedes que es el camino más fácil? Porque yo siento que está bien, capaz que una pregunta un poco tonta de primeras, en el sentido de, bueno, sí, la verdad que hablando uno se entiende, claro, sí se entiende, pero por lo general a mí me pasa, y esto lo pongo como ejemplo para preguntar, digamos, calculo que muchos de ustedes tienen amigos que no concuerdan con sus ideas, está genial también, eh, que no concuerdan con sus ideas, ¿cómo hacen para tratar de que ellos entiendan? Creo que por ahí va la cuestión, digamos, lo que planteaba Manuel recién. Eh, Tratar de que ellos entiendan tu pensamiento y capaz que ahí están un poco de acuerdo, digamos. De hecho, me parece a mí, y esto lo traigo como un ejemplo, digamos, lo que está pasando ahora con el impuesto influencer, digamos, que la gran mayoría de streamers y todos los influencers eh, no estaban muy a favor de este gobierno hasta que le sacaron el impuesto, hasta que le quieren sacar el proyecto de ley del impuesto al influencer, digamos, que es un tema muy actual. Eh, Digo, ¿será que hasta que no le pasa a ellos no van a estar de acuerdo con nosotros? ¿O hay alguna manera de evitar que ellos tengan que pasar algún conflicto, digamos, por decirlo de alguna manera? No sé si se entiende la pregunta. Analía dice, la sociedad tiene que aprender cuáles son los derechos y deberes como ciudadanos. Entonces, sí, así es. Esto se enseñaba en la instrucción cívica en las escuelas. Por casualidad, esta materia la sacaron de la currícula escolar. Claro. Yo tuve a ver cómo era. Ah, no me estoy acordando, pero tenía algo que ver con. Ay, no me estoy acordando. Bueno, no importa, tenía algo que ver, se enseñaba un poco de Estado, de esas cuestiones, pero es con los manuales esos que la verdad que más que cuestiones neutrales son más partidarias. Así que bueno, no sé si alguien más quiere compartir alguna respecto a alguna otra pregunta o alguna otra idea. Sí, Emanuel, no. Ojo, esto no fue personal, Emanuel, te digo por las No, dudas, no, no, pero está. adelante. Lo hice como iniciativa mía, Ujú. al ver tanta ignorancia en personas que supuestamente creemos que tienen conocimiento. O sea que para salir de la pobreza y para salir de esa situación, tenemos que solucionar primero el problema de la ignorancia. Está más difícil lo que pensamos, porque creemos que son los chorros, no nuestros enemigos, sino lo que necesitan nuestros opositores. Sino nuestros opositores también son nuestros familiares, nuestros amigos, que carecen de conocimiento. Ahora la pregunta es, nosotros tenemos que dar la respuesta con argumentos sólidos y claro y simple, con palabras comunes y sencillas para que todos nos entiendan. Pues si hablamos con tecnicismo no tiene sentido y el mensaje no va a ser masivo, ni ser masivo para personas comunes y claro. Entonces citando fuente como más web que define al Estado como que tiene el monopolio de la violencia, para dar un argumento tiene que dar el respaldo, la fuente, el dato. Entonces así se va construyendo cada paso. Y partir de lo más básico, definición de derecho, Estado y el rol de la Constitución. Muchos te dicen que la Constitución
contiene los derechos madres, los principales, y no saben que el rol de la Constitución es poner límite al gobierno. Una cosita fácil, sencilla, que es el punto de partida para cualquier cosa. Ese es mi punto de vista, digamos. Bien, Emanuel, gracias. Sí, puede ser. Digo puede ser porque me parece que es muy amplio lo que se puede discutir acá, digamos. Digo, eh, ¿y a qué me refiero, digamos? Yo creo, y a esto que creo que apuntaba Alberto Benegalínch también, de poner cada uno desde el lado que podemos, digamos. Yo siento que quizás porque no hay iniciativa o porque nadie lo hace, digamos, pero siento que hace falta un poco de más que difusión del liberalismo en otros ámbitos, eh, personajes, digamos, líderes en otros ámbitos, líderes en el sentido de gente que lleva adelante cosas. Digo, por dar un ejemplo, eh, y acá vienen algunas de las preguntas que hice antes de que empecemos a discutir un poco. Respecto a la capacidad que tiene la izquierda de poner etiquetas, digamos. Eh, ¿Cómo creen ustedes que llega a ser eso? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué podemos aprender de la capacidad que tiene la izquierda de, por ejemplo, por dar un ejemplo, que el neoliberalismo sea una etiqueta, sea un, cómo se diría? Ahí que usaría las palabras topo. Eh, sí, sea una etiqueta a la que se le apunta todo lo malo, digamos, y se relacione con nuestras ideas. ¿Cómo creen, qué creen que ustedes que podemos aprender de eso? Si es que podemos aprender algo, si ustedes creen que no hay que aprender nada, digamos, está bien. Sebastián, no sé si tu pregunta va al hecho de buscar copiarles lo que hacen para nosotros. Más que copiar, porque yo siento que por ahí lo copiado sale mal, en el sentido de solo aprender, digamos, que ya sea para tratar de aprender a contrarrestar eso, o sí, o si ya sea usarlo como una estrategia propia. Digo, ¿Ya? sí, Hay perdón, una Emanuel, no frase, sé ¿me si escuchás? Luca querías. Sí, te escucho, te escucho. Adelante, Manuel. Disculpa. Hay Ah, una ok. frase que dice Mises que así como ellos no se cansan de repetir mentiras, nosotros nos tenemos que cansar de repetir verdades. Y con respecto a lo copiado que dijiste recién, los japoneses copiaron todo y lo mejoraron. Claro, Era lo que podemos partir de ahí también, captar lo que ya claro, hacen bien y mejorarlo. bien, puede ser. Adelante, Horacio. Bien, la idea es un poco coincido prácticamente con todo lo que están afirmando, digamos, ¿no? Pero también está esto que bien remarcaba Alberto, ¿no? Alberto y bueno, vos también y Lucas también, y Analía también, digamos, ¿no? Esto de el consenso que debería haber entre algunos intelectuales, entre algunos que están leyendo un poquito más, que están poniendo un poquito más de cada uno, ¿no? Para instruirse, para educarse, para autoinstruirse en esta época, autoeducarse, que Emanuel también lo señalaba, esta posibilidad de mirarnos y bueno, y revisar un poquito cuáles son los valores, ¿sí? Cuáles son los valores que en este tiempo estamos cultivando, digamos, cada uno de nosotros, desde esta perspectiva triple de las ideas de la libertad, digamos, vida, libertad y propiedad, que estamos básicamente proponiendo, digamos, desde nuestra individualidad, desde nuestra subjetividad, para que sea atrayente para el otro, digamos, ¿no? El otro básicamente está ahí observando, y está observándonos, o está escuchándonos, o está viendo qué tipo de conducta manifestamos, digamos, ¿no? Entonces, aunque sea desde el lugar de la individualidad, hay mucho por decir y hay mucho por hacer, digamos, ¿no? Y me viene, digamos, este artículo, digamos, lo relaciono con el último discurso que daba Donald Trump, digamos, ¿no? En esta defensa férrea que él hacía de, digamos, de las estatuas en el monte que estaba
estaba dando su discurso, digamos, ¿no? Que estaban, digamos, bueno, Lincoln, Roosevelt y Washington, que decía precisamente, digamos, ¿no? el avance de ideas foráneas al pensamiento americano, ¿no? ¿Cómo contrarrestaremos ese avance, digamos, de ideas totalmente foráneas al pensamiento americano? Y bueno, es sencillo, le antepondremos los valores. O sea, y con una convicción tremenda, a mí se me ponía la piel de gallina, una convicción tremenda que tenía de decir, no, acá gente que no esté dispuesta a respetar la Constitución norteamericana, acá no va a entrar, o sea, esa convicción, ¿no? Apoyados, como bien él decía en su discurso, ¿no? Fundamentalmente, América se construyó sobre valores judeo-cristianos. Entonces, se construyó sobre estos valores de la Constitución de 1776 y de la Declaración de Independencia, digamos, de 1779, digamos, ¿no? Entonces, esas convicciones me parece que son las que convencen a veces más que muchas palabras, ¿no? La convicción del saber que uno es apasionado, pero por lo que vive, entendiendo que lo que uno vive también está muy relacionado con lo que uno lee, ¿no? Así que bueno, eso. Bien, gracias. Gracias. Sí, la verdad que con el discurso, creo que Donald Trump tiene eso de la capacidad de dar discursos muy interesantes, digamos, más allá de que por ahí está en el centro de las críticas siempre, digamos, por ser presidente de Estados Unidos nomás, pero la capacidad que tiene para discursos es mucha. Y ya que a mí se me ocurrió mientras que estabas hablando, yo tengo un amigo que es psicoanalista, se recibió hace poco, me planteaba de que todos somos contradictorios, digamos, y traigo esto porque me interesa a mí preguntar, digamos, ¿creen que, a ver, ¿cómo puedo preguntar esto? ¿Cómo podríamos, por así decirlo, mostrar esto de la coherencia, si se quiere, o cómo podríamos llegar a ser coherentes y qué tan fuerte puede ser la lectura? ¿A qué me refiero? Un poco lo que planteaba Horacio recién, y cosa lo que me parece a mí bastante acertado en el sentido de uno es lo que lee, en pocas palabras. ¿Sí? Creo que así podríamos resumir lo que acabaste de decir. Si tuvieran que recomendar una guía de lectura, ¿qué recomendarían, digamos? De paso, ya que esto está siendo grabado, ¿qué recomendarían para la gente? ¿Qué lecturas? A mí, Sebastián, Sí. no, a cualquiera, ¿eh? Pero, a cualquiera. Sí, pero adelante. Era una pregunta también. Sí, qué sé yo me estoy formando en ideas de la libertad, recién se lo digo siempre, Alberto. Soy un eterno estudiante, me dice una compañera mía de la escuela, digamos, que es doctora en lingüística, digamos. En ese sentido, digamos, no sé, no me considero con la autoridad suficiente como para recomendar literatura libertaria o literatura de las ideas de la libertad, qué sé yo. Yo estoy leyendo La democracia en América, de Tocqueville, digamos, ¿no? Y me parece fantástico. Es un librazo realmente. O sea que si tendría que recomendar alguno, recomendaría ese, digamos. Bien. Y por supuesto el libro de Echevarne, digamos, me parece fantástico también, que ya lo leí, ¿no? Así que esos dos. Bien, gracias. Sí, escucho. Analía acaba de decir la vida de Thomas Jefferson, digamos. De hecho, los presidentes de Estados Unidos, los padres fundadores, mucho para leer ahí, muy interesante. Sí, disculpa, no sé quién, Luca había sido, o quién había hablado, además. Bueno, el que recién había hablado, que adelante, Sí. no hay problema.
Manuel. Sí, bueno, muchas veces en conversaciones me pasó que cuando preguntaba un tema me mandaban a la biblioteca y no me daban la respuesta. Entonces, yo creo que pasa por nosotros primero en tener las bases, las definiciones para dar la respuesta, y después mandar a la biblioteca. O sea, no, decir andarle un libro para saber un tema es medio, no, queda inconcluso la respuesta, como que vacío. Entonces, tener la fuente y la respuesta para cada tema, ahí recién sirve para incentivar a leer. Ese es mi punto. Mi punto. Bueno, bien, sí, respetable, digamos, el hecho de que cada uno puede opinar distinto. Igual, yo me refiero, sí, que la realidad es esa, pero me refiero sobre todo a que por ahí uno dice, bueno, eh, no sé, capaz que nos fuimos un poco de tema respecto a lo que planteaba Alberto Genialín, pero se me hace que tiene que ver sobre todo por esto que planteaba él de ir a lo profundo de las ideas. Por ahí siempre uno, o por lo menos a mí me pasó y lo pongo como ejemplo, eh, una de las primeras lecturas, y no fue una lectura completa, sino una pequeña lectura que te di la palabra Alberto, fue la de, por ejemplo, Murray Rothbard, hablando sobre los impuestos, digamos, en general. De hecho, creo que eso era un extracto del Manifiesto Libertario, que planteaba que los impuestos son un robo, digamos, y me pareció muy revolucionaria la idea, y de ese momento como que me pareció muy central sobre todo. Sí, Alberto, que si querés compartir. No, sí, ahí para sumar un poco el tema este de Sí, las recomendaciones. En realidad, tal vez el legado más importante que tiene el liberalismo no tiene que ver con respuestas definitivas, ¿no? Sino al revés. Con la capacidad que tiene, me parece, este sistema de ideas para mutar, evolucionar y progresar. Entonces, algunas respuestas las tenés en los clásicos, pero no todas, digamos, ¿no? Hay muchas respuestas que no están en realidad allí, aunque en el trasfondo de la forma de pensar sí está la respuesta. Entonces, más que leer, digamos, libros que lo terminemos leyendo así casi literalmente, digamos, lo interesante es aprender a ver cómo funciona el sistema de razonamiento para que después te sirva en la vida misma, porque en definitiva se trata de valores, esto no se trata de ideología, ¿no? O sea, en definitiva esto tiene que ver con los valores que cada uno de nosotros tiene y que en algunos casos compartimos. Y después la cuestión es encontrarle la vuelta a cómo interpretar cada hecho de la realidad. En esa línea, a mí un libro que me parece muy valioso, porque enseña a entender la dinámica del pensamiento, es La acción humana de Mises. En La acción humana es un tratado de economía, pero también es un tratado de comportamiento humano, un tratado sociológico. En el fondo, lo que vos ves ahí es cómo Mises interpreta la evolución humana, el pensamiento humano, la capacidad de los individuos de mutar, de transformarse, de reaccionar frente a las circunstancias, y fundamentalmente lo impredecible del futuro, ¿no? La imposibilidad fáctica de tener un cálculo proyectado de hacia dónde van las cosas. Fíjense que ahora, con toda la evolución que tiene la ciencia en la humanidad, nosotros todavía no podemos saber cuándo vamos a terminar con esta historieta del coronavirus, ¿no? O sea, y no es precisamente este el momento en el que menos información el planeta tiene. Muy por el contrario, es el momento en el que la ciencia está más avanzada y todavía hay respuesta que no tenemos. ¿Habrá vacuna? Sí o no. ¿Habrá un tratamiento eficaz? Sí o no. ¿Terminará la cuarentena? Sí o no. Y la respuesta a esa pregunta es difusa. O sea, hay presunciones, predicciones, pero no hay información. ¿Por qué? Porque es absolutamente imposible de predecir el futuro. Como no era posible predecir la pandemia. Es decir, más allá de que algunos aparezcan ahora con videos viejos de Bill Gates y de Obama y de Bush y tratando de hacerle decir cosas que no dijeron, digamos, lo cierto es que nadie lo predijo, ¿sí? Y por lo tanto, me parece que la acción humana brinda una herramienta en el mecanismo de pensamiento muy interesante, porque lo que permite justamente es ver esta cuestión tan dinámica y te saca del dogma, que suele ser un defecto de algunos liberales, lo digo con el mayor de los cariños, de algunos liberales superficiales, ¿no? O sea, que se quedan un poco en un par de frasecitas que las repiten como si fuera un meme y la ponen en un Twitter y se olvidan de la dinámica evolutiva del pensamiento humano, digamos. Entonces se quedan como una especie de cosa que
casi bíblica, que en el caso del liberalismo no existe. Existen parámetros muy genéricos, así muy de valores, como por ejemplo esta que discutimos al principio de esta conversación, que tiene que ver con, bueno, ¿existe un Estado de Derecho, sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿quién tiene derecho a eliminar el Estado de Derecho? Nadie. Listo, fantástico. Una vez que llegamos a la conclusión de que nadie tiene derecho a eliminar el Estado de Derecho, cualquier cosa que haga un gobierno, inclusive cuando lo haga con el mejor de sus intenciones, va en la línea inversa al Estado de Derecho. ¿Mm? Acá no hubo un ataque marciano, acá no existió una invasión extraterrestre que amerite una ley marcial y un estado de sitio. Eso no sucedió. Bueno, todo lo otro que venga después es opinable, discutible, lo que vos quieras, pero lo cierto es que el Estado de Derecho está vulnerado y que el presidente no tiene ningún atributo, ni este ni ningún otro, ojo, porque esto no le cabe nomás a los nuestros, tampoco le cabe al de Brasil, ni le cabe al presidente de Bolivia, ni le cabe a ninguno. Que lo intentaron, hay que decirlo también, o sea, intentaron usar la ley para imponerse, y la verdad es que no había razones suficientes para eso, y por eso Estados Unidos y Europa está sufriendo como está sufriendo, porque en el fondo no tienen cuarentenas obligatorias. En el fondo lo que tienen son algunos mecanismos regulatorios muy light, mucho más light de los que tenemos nosotros, donde más o menos lo que hacen es tratar de imponer alguna que otra regla, pero fíjense, levanten una página web ahora en línea y fíjense los vuelos en Europa y en Estados Unidos. Hay páginas que muestran online y se van a dar cuenta que en América Latina en este momento debe haber 5 aviones surcando el aire, ¿sí? Y Estados Unidos es un enjambre y Europa es un enjambre. ¿Por qué? Porque no se pueden prohibir los vuelos. O sea, no hay forma de prohibir los vuelos adentro de una nación, porque la ley no lo permite. ¿Se entiende, no? ¿Sí? La ley de otro país puede impedir que un vuelo americano vaya a Europa. Eso sí puede hacer, pero es la ley ajena, no la propia. Ahora, dentro del país, esto que tuvimos en Corrientes hace unas pocas horas, que es la autorización del gobierno provincial para circular adentro de la provincia, lo que teníamos antes era básicamente una vulneración a los derechos más básicos de un ciudadano, ¿no? Que es moverse libremente dentro de su territorio. En fin, creo que ahí está un poco la explicación. Bien. Gracias, Alberto. Sí, de paso ya contestamos varias preguntas en el sentido de que, bueno, nosotros pudimos compartir un poco esto de qué lectura recomendaríamos. Bien. La realidad es que pienso, digamos, en el artículo sobre todo. Me parece que el artículo, insisto con lo que dije al principio, digamos, es un llamado, digamos, si se quiere, un tirón de oreja hacia muchos liberales, sobre todo porque por ahí yo siento, digamos, esto, la verdad que quizás también soy parte de esto, de que sentimos que hacemos mucho, pero a la vez como que solemos quedarnos muy encerrados en el círculo, digamos. Y a esto yo quería llegar también, a que quizás, no sé si coinciden o no, me gustaría saber la opinión de todos, hace falta, por ejemplo, un ámbito que me parece a mí genial, digamos, y con esto siempre voy a insistir, es el ámbito del rap, digamos. Está bien que el rap nació, paréntesis, ¿no? Nació como una cuestión contracultura, de izquierda, digamos, de los suburbios estadounidenses, antigobierno, pero más antisistema. Pero, por ejemplo, hoy por hoy hay un auge enorme en lo que es el rap y me parece a mí, más que herramienta política, digamos, y ir a invadir, me parece a mí un mecanismo muy válido para expresar también ideas. Siento que faltan por ahí impulsar esos lados, digamos. Pero bueno, esto es una pregunta que quizás no todos tenemos respuesta, quizás algunos no coinciden y está bien. Creo que se entiende un poco. ¿Se va? Pero bueno, sí, escucho. Ahí vos dijiste que a veces decir yo estoy haciendo mucho, pero no sé si realmente vale. ¿Puede ser? ¿Cómo? Disculpa, Manuel. Y dijiste que yo siento que hago mucho y a veces creo que no. No, digo en general, digamos, ¿a qué me refiero? Quizás, quizás los liberales nos concentramos tanto en un por un lado, digamos, y quizás ocupando el mismo esfuerzo, yendo por otro lado, logramos mejores resultados, digamos, que sería de último una cuestión más, si se quiere, de eficiencia. No sé si entienden lo que ¿Y voy. cuál sería el resultado que se logre?
Por ejemplo, desde mi punto de vista, lo que yo hago para medir eso, yo me hago esa misma pregunta que vos, digamos, y bueno, y digo, ¿a cuántas personas yo traté de aclarar dudas y explicarles sobre el liberalismo? Como desafío mío nomás. O sea, siempre me pongo meta para aclarar dudas o para dar respuestas. Y vos para dar preguntas, como dice Alberto, da las preguntas correctas. Como dice Peter Drucker, que el problema es que no nos hacemos las preguntas correctas. Pero, digamos, ¿cuál es nuestra vara individual que tenemos que tener cada uno para medir nuestros resultados y nuestra eficiencia? ¿En cuántos debates pudimos participar sin insultarnos? Y cositas así, simples. O cuántas personas pudiste convencer o motivar o hacer parte. Digamos que pasa por ponernos objetivos para ver si realmente tiene algún resultado lo que estamos haciendo. Por una forma de medir nomás, ¿no? Claro, Eso es. sí. Bien, gracias, Manuel. Respecto a eso, sí, capaz que pasa más por una cuestión cualitativa, más que cuantitativa, digamos. Eso es lo que creo que coincido con vos en eso, en el sentido que por ahí es difícil medirlo, digamos. No sé si Horacio quería compartir algo respecto a esto, otra cosa, no hay problema, así que adelante, Horacio. Sí, no, un poco sobre volviendo sobre un poco lo que decía Alberto, un poco lo que decías vos, digamos, ¿no? Esto que tiene que ver con desde qué lugar abrimos el debate para el otro, que también está planteado en el artículo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los espacios? Sí. ¿Cuáles son los espacios que buenamente podemos habilitar? Bueno, este es uno, que somos 10 personas, y bueno, somos 10 personas, y de las 10 personas, prácticamente el 50% estuvo hablando, digamos, ¿no? El otro 50% también va a hablar seguramente, pero, o se va a expresar a través del chat, digamos, ¿no? O sea, el tema de aprovechar un espacio como para que el pensamiento fluya, digamos, ¿no? Como para que esto que estamos creyendo que el otro entiende, que sabemos, no quede atrapado, sino que realmente pueda ser dicho, digamos, ¿no? O sea, todavía en la psicología no tenemos ningún tipo de dispositivo especial para saber qué está pensando el otro. Tenemos la palabra y no tenemos otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, y desde lo que plantea el artículo, siempre digo esto de un procedimiento muy efectivo es la reunión periódica de muy pocas personas. Fíjense qué es lo que estamos haciendo en este momento, muy pocas personas que nos tomamos una hora para leer un artículo, para debatir un artículo, para estar de acuerdo en un montón de cosas del artículo, y para definitivamente no estar de acuerdo en otro montón de cosas que dice el doctor Venegas Lynch, y no pasa nada, el universo no se cae, digamos, ¿no? Claro. Poder debatir, digamos, racionalmente esto de qué manera hacemos extensivas este tipo de ideas. O, como bien decía Alberto, no necesariamente cerrar el pensamiento, sino poder establecer de algún modo nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevas visiones que me permitan a mí subjetivamente ir haciendo cada vez más abarcativo mi pensamiento, digamos, ¿no? Que pueda, qué sé yo, poder compartir con Paola cosas o no, que pueda compartir o no cosas con José, con Ale o con Luca, digamos, ¿no? Pero me parece que esta idea de estar pocos tratando de discutir, tratando de exponer, tratando de debatir, sin por eso descalificarnos ni ser el leviatán del otro, digamos, ¿no? Nos permitan evolucionar, digamos, ¿no? Claro. Sí, de hecho esto de que el otro, no ser el leviatán del otro es muy bueno sobre todo porque por ahí es muy difícil cuando el otro no piensa como nosotros directamente, ¿no? Es muy... Sí, pero siempre va a estar esta posibilidad de poner un freno, digamos, ¿no? Esto de, bueno, no piensa como yo, y desde ese lugar poder decir, bueno que seamos diferentes, qué bueno que pensemos diferente,
bueno, no por eso tengo que matarte, digamos, ¿no? Sencillamente, en este punto no estamos de acuerdo. Quizás en el 90% de lo que hemos hablado estamos de acuerdo, no me voy a hacer problema por un 10% que no estemos de acuerdo, digamos, ¿no? No, sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que vos decís. Yo creo que también, yendo a lo que decías de estar de acuerdo en las cosas, yo creo que en este momento hay que buscar más puntos en común que puntos puntos en contra, digamos. Hablo políticamente de cara a las elecciones del año siguiente, haciendo mucho hincapié en lo que decías recién de que acá venimos a juntarnos también a buscar algún punto a favor y en contra y de acuerdo, así que me parece muy interesante que también podamos llevar eso al ámbito político, porque si no va a pasar, como decía Alberto recién, que o sea, va a seguir pasando lo que está pasando en este momento de pasar por sobre los derechos y de todas las personas, me parece. Disculpen, no sé qué pasó con mi celular, se ve que el alma de algún peronista no quiere que hable, pero bueno. No sé qué acabó de pasar, pero bueno, eso creo que terminé justo de contar, así que bueno, gracias Lucas, gracias Horacio, gracias a todos, creo que podemos ir cerrando, estuvimos ya 1 hora, no les robo más de su tiempo. No sé si alguien más quiere compartir algo y ya vamos cerrando. Sí, adelante. Yo solo para cerrar nomás, Sí. hay una parte del artículo de Alberto Venegas Lynch que dice que la marcha no estuvo organizada. Bueno, y exactamente no estuvo organizada, pero acá en Corrientes nosotros estábamos haciendo grupos de reuniones virtuales por medio de Zoom para brindar conocimiento para que la gente se pueda defender en las marchas y para saber el motivo. O sea, acá por lo menos se está encaminando hacia una dirección y justamente son los valores liberales lo que se está defendiendo y estamos promocionando el liberalismo sin mencionar la palabra liberal, sino defendiendo los valores de la república, las instituciones para no gobernar por decreto, las libertades individuales y la propiedad privada, no por el caso Vicentín propio, sino por la serie de expropiación y el continuo avallazamiento de las libertades. Pero con respecto a eso, para cerrar, y si algún día alguien se quiere sumar para brindar ese conocimiento a alguna de las charlas por Zoom, serán bien recibidos. Mi invitación está abierta. Buenísimo, gracias Manuel. ¿No? Gracias. Bueno, espero que les haya sido de agrado, estuvimos 1 hora, pasó medio rápido. Espero que por ahí esto, Analía, compartirlo más. Ya miro, Analía, aguantame. Ojalá que no se me cierre de vuelta. Bien, así que bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Próximo mes. Estaremos continuando con algún otro artículo. Así que bueno, gracias a todos por compartir y por más que por ahí no hablen, digamos, está bueno poder escuchar, digamos, cosas nuevas. Así que siempre estamos abiertos. Además está decir que se fijen en la página del club, www.clublibertad.com, los próximos eventos que van a haber. Así que bueno, muchas gracias y que tengan un buen domingo.